Antes de que escuchen lo que les voy a contar hoy, necesito que respiren hondo y presten atención a una cosa. Esto no es una exageración, no es inventado y no pretende causar pánico. Es una advertencia que comenzó en un hogar común y corriente, con una madre común y corriente, experimentando un dolor que cualquiera podría experimentar. Y fue de este dolor, real, cotidiano, silencioso, que surgió una revelación que, cuando la comprendas, cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que sucede en el mundo ahora mismo. Si estás aquí, no es casualidad. La gente entra y sale de los videos todos los días, pero pocos se detienen justo cuando necesitan escuchar algo. Y quiero que me digas en los comentarios desde dónde estás viendo esto, porque creo que este mensaje llegará a personas de muchos países al mismo tiempo, y entenderás por qué. Antes de continuar, necesito ser sincero contigo. Lo que se avecina parecerá una solución, parecerá una muestra de cariño, parecerá un milagro, pero será la mayor trampa de la historia moderna. Y lo peor, la mayoría de la gente lo aceptará con una sonrisa. No lo digo basándome en rumores, noticias o teorías. Lo digo porque una mujer, una madre de 30 años que vive en Argentina, tuvo una revelación que no comenzó con una profecía, ni con un sueño místico, ni con señales en el cielo. Comenzó con la muerte lenta de su hijo en casa, mientras los médicos decían que todo era normal. Fue en medio de ese dolor que Dios habló. Fue desde ese dolor que Él mostró lo que ha de venir. Y cuando lo demostró, fue directo. No aceptes lo que te van a traer. El título de este video dice: 3.000 millones de personas a punto de ser eliminadas con una sola pastilla. Y por imposible que parezca, quiero que escuchen cada detalle antes de sacar conclusiones. Porque cuando oigan lo que ella vio y cómo se relaciona con lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo, no podrán ignorarlo. Si estás viendo esto, es porque Dios permitió que llegara a ti antes de que el plan se pusiera en marcha. Ahora, presten atención. La historia comienza con un niño de 7 años, pero termina con una advertencia para el mundo entero. Me llamo Camila, tengo 30 años y vivo en Argentina, en una ciudad común y corriente, con gente común y corriente, facturas que pagar, el ruido de los autobuses en la calle y muchas cosas que atender cada día. Soy madre de 3 hijos y hasta hace poco, mi mayor preocupación era gestionar la rutina, el trabajo, la casa y criarlos en la fe de Jesús. Vi muchos testimonios en internet, me parecieron muy impactantes, pero en el fondo pensaba, esto nunca me pasará a mí, hasta que de repente mi casa se convirtió exactamente en la clase de historia que solo veía en videos y que nunca pensé que sería la mía. Joel es mi tercer hijo. Tiene 7 años, siempre ha sido el más alegre de la casa, el que hablaba a gritos, corría por todas partes, saltaba en el sofá y me volvía loca y me hacía feliz a la vez. Un día, de repente, empezó a quejarse de dolor de estómago. Al principio pensé que era algo sencillo, quizá algo que había comido en el colegio. Le di medicina, le preparé té, intenté esas cosas básicas que hacemos las madres antes de pensar en ir al hospital. Pero los días pasaron y el dolor no se le quitaba. A veces lloraba, abrazándome por la cintura, con su manita apretando la barriga diciendo: «Mamá, me duele». Con el paso de las semanas, lo que había sido solo dolor empezó a ser más aterrador. Joel perdió peso. Su piel se puso muy pálida, sin color. Caminaba unos pasos y se cansaba enseguida, sentándose en el suelo y respirando profundamente, como si hubiera corrido una maratón. En la mesa, daba 2 o 3 bocados y decía que estaba lleno o que el dolor volvía. Yo miraba su plato, su rostro, y un miedo silencioso empezaba a apoderarse de mí. Ya no podía fingir que era algo sencillo. Sabía por su mirada que algo andaba muy mal. Entonces comenzaron las constantes visitas al hospital. Aquí en Argentina, al menos donde vivo, los médicos siempre intentan ser atentos, explican todo, piden pruebas. Me hicieron análisis de sangre, orina y heces, una ecografía, una radiografía y una tomografía computarizada. Cada vez que recibía un papel en mis manos, el corazón me latía a 1000 por hora. Me sentaba, leía, releía, intentaba comprender, y siempre oía la misma frase, repetida por los médicos con esa cara de cansancio. «Todo está normal, mamá. Las pruebas salieron bien». Quería creerlo, pero con solo mirar a mi hijo me bastaba para saber que algo no andaba bien. Un día, el médico me miró a los ojos, respiró hondo y dijo: «Entiendo su preocupación, pero no veo nada grave en los análisis». Sonreí cortésmente, pero por dentro gritaba. Veía a Joel perder peso cada semana. Lo oía llorar en mitad de la noche. Le sostenía la mano cuando hacía una mueca de dolor.
Y esa frase, todo está bien, sonaba casi como una cruel broma. Empecé a preguntarme si no habría algo más allá de la medicina, algo que los análisis no pudieran detectar, algo que solo Dios pudiera revelar. Y sin darme cuenta, mi corazón empezó a experimentar un conflicto entre la fe y la desesperación. Les conté a algunos hermanos y hermanas de la iglesia lo que estaba pasando. El pastor oró por nosotros y el grupo de oración intercesora empezó a mencionar el nombre de Joel en sus reuniones. Algunos días sentí alivio, como si las cosas fueran a mejorar. Otros, me encerraba en el baño a llorar en secreto porque no quería que mis otros 2 hijos vieran a su madre derrumbarse. Le pregunté a Dios, con rabia y miedo, «Señor, solo tiene 7 años. ¿Por qué?» No fue una oración hermosa, llena de las palabras adecuadas. Fue un grito ahogado, el de una madre perdida que intentaba aferrarse a su fe con todas sus fuerzas mientras sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Las cosas empeoraron de una manera que no esperaba. Llegó un punto en que Joel simplemente empezó a rechazar cualquier tipo de comida. No era que fuera quisquilloso, ni una simple rabieta infantil. Se llevaba el tenedor a la boca, masticaba 2 veces, se detenía, hacía una mueca y decía que no podía tragarlo, que le dolía. Incluso el agua empezó a ser un problema. Se acercaba el vaso a la boca, pero parecía como si tuviera algo atascado en la garganta. Vi el miedo en sus ojos, porque hasta beber agua, algo tan simple, se estaba convirtiendo en una batalla para ese cuerpecito cansado. Por eso tuve que renunciar a mi trabajo. Ya no podía dejarlo con otra persona ni pensar que la rutina continuaría con normalidad. Me necesitaba constantemente. Dormía mal, me despertaba varias veces por la noche, le tomaba la temperatura, le revisaba la respiración, le ponía la mano en el vientre. Mi esposo hacía lo que podía, pero también veía la angustia oculta en sus ojos, sobre todo cuando creía que no lo veía. Había días en que se sentaba junto a la cama de Joel y simplemente lo acariciaba, sin decir nada, porque a veces las palabras se quedan sin palabras. Llegó un punto en que realmente empecé a pensar, ¿Dios quiere llevarse a mi hijo? Sé que es difícil decirlo, pero eso era lo que me pasaba por la cabeza. Cuando uno reza, reza y reza, y nada cambia, algo dentro de uno se cansa. Iba a la iglesia, levantaba las manos, cantaba, pero una parte de mi corazón estaba árida, desconfiada. Amaba a Dios, pero no entendía lo que estaba haciendo, ni lo que no estaba haciendo. Era como si hablara con el cielo y no hubiera respuesta. Fue en uno de esos días, después de otro examen normal y otra noche en vela, cuando sucedió algo completamente inesperado. Era una tarde cualquiera. Acababa de bañar a Joel, estaba muy débil, así que lo ayudé a acostarse, le acomodé la almohada y me senté en una silla junto a la cama, simplemente observando para ver si podía descansar. La casa estaba en silencio. Mi esposo había salido a hacer algunos recados. Los otros niños estaban en la escuela. Solo estábamos Joel, yo, durmiendo, y el ruido lejano de la calle que entraba por la ventana. De repente, sucedió algo que jamás había experimentado. Oí una voz que me llamaba. No era un pensamiento, ni un recuerdo, ni mi imaginación. Era una voz clara y firme dentro de la habitación. Mateo 17:21. Me giré de inmediato, esperando ver a alguien detrás de mí, pero no había nadie. El corazón me empezó a latir con fuerza. La voz repitió, Mateo 17:21. Y otra vez. Varias veces, como si alguien insistiera en que no olvidara ese versículo. Temblaba en la silla, mirando la puerta cerrada, las paredes, el techo, intentando encontrar una explicación lógica a algo que, evidentemente, no tenía lógica alguna. Tenía una Biblia sobre la mesilla, junto a la cama. Con mano temblorosa, la tomé, la abrí y pasé las páginas hasta encontrar Mateo, capítulo 17, versículo 21. Al leer esas palabras, sentí como si el aire a mi alrededor se volviera denso. Decía, pero este demonio no sale sino con oración y ayuno. Lo leí de nuevo, lo leí por tercera vez. Supe que no era una coincidencia. Esa voz, ese versículo, ese momento, con mi hijo enfermo en la cama, todo encajaba de una manera innegable. En ese momento comprendí 2 cosas. Primero, el problema de Joel no era solo físico. Había una batalla espiritual detrás de su dolor. Segundo, Dios me estaba dando una guía clara y directa. Necesitaba orar y ayunar de verdad. No solo esas oraciones rápidas en medio del ajetreo diario. Necesitaba dedicar tiempo, compromiso y humildad, porque algo más profundo estaba sucediendo de lo que cualquier análisis podría revelar. Esa misma noche, cuando mi esposo llegó a casa, le conté todo. Le hablé de la voz, del versículo, de cómo temblaba, del peso que sentía al leer esas palabras. Me escuchó en silencio,
con una atención que no le había visto en días. Cuando terminé, respiró hondo y dijo: «Si Dios ha hablado, debemos obedecer». Llamamos a nuestro pastor y le explicamos lo sucedido. Guardó silencio unos segundos y luego dijo exactamente lo que yo ya sabía: «Empiecen el ayuno mañana. Dios les está dando una llave». Al día siguiente desperté decidida. No había plan B. Ya no tenía fuerzas para intentarlo solo a mi manera. Bebí agua, pero no comí nada. Les expliqué a los niños, en la medida en que podían entender, que mamá iba a pasar unos días buscando a Dios de una manera diferente por culpa de Joel. Me miraron con una mezcla de preocupación y confianza, y así comenzó mi ayuno. Del primer al sexto día me encontré ante Dios como nunca antes. El primer día, lo que más sentí fue hambre física y agotamiento. Me dolía la cabeza, mi cuerpo ansiaba comida y respondí con una oración sincera, incluso sencilla: «Jesús, sana a mi hijo. Jesús, muéstrame lo que no veo». No tenía un discurso elocuente, solo tenía dolor y fe mezclados. El segundo día, además del hambre, llegó un peso emocional. Recuerdos, culpa y miedos comenzaron a aflorar. Lo confesé todo ante Dios, pidiéndole perdón por mi incredulidad, por haber murmurado en silencio, por haber dudado de su amor. Al tercer día, algo empezó a cambiar en mi interior. Seguía débil, pero mi mente estaba más concentrada. Pasé buena parte del día leyendo la Biblia y escuchando himnos en voz baja cerca de la cama de Joel. A veces le ponía la mano en el vientre y oraba en silencio. Dormía mucho, como si su cuerpo intentara recuperarse de una guerra invisible. Por la noche me acostaba agotada, pero con la sensación de que el cielo ya no estaba tan lejos como antes. El cuarto y el quinto día fueron una mezcla de lágrimas y paz. Lloré al recordar todo lo que estábamos pasando, pero sentí una extraña paz, como si alguien me tomara de la mano desde adentro. Empecé a comprender que el ayuno no era solo por Joel. Dios también estaba obrando en mi corazón, eliminando capas de miedo, control, orgullo y mi afán de entenderlo todo. Me vi menos fuerte, con menos control de la situación y al mismo tiempo más dependiente de Jesús de una manera que nunca antes había experimentado. Al sexto día me sentía muy débil físicamente, pero espiritualmente algo parecía estar en su punto álgido. Pasé todo el día en oración, incluso mientras hacía las tareas domésticas que no podía ignorar. Sabía que esa noche sería importante, pero no sabía cómo. Cuando me acosté, exhausto, junto a Joel, le pedí a Dios solo una cosa: si de verdad eres tú quien me guía, no permitas que termine este ayuno sin una respuesta clara. Fue esa noche cuando todo cambió. Esa mañana tuve un sueño tan vívido que aún hoy, al cerrar los ojos, puedo ver cada detalle. En el sueño, estaba en la habitación de Joel, exactamente igual que en la vida real. La misma cama, la misma ventana, la misma manta. De repente, la puerta se abrió silenciosamente y entraron 4 figuras. Eran ángeles. No lo digo para dramatizar, sino porque era imposible confundirlos. Brillaban con una luz suave, no cegadora, y al mismo tiempo inspiraban respeto y seguridad. 2 de ellos se dirigieron directamente a la cama de Joel. Pude ver que llevaban algo parecido a instrumental médico, como si fueran cirujanos, pero nada frío ni de metal. Todo parecía limpio, tranquilo y organizado. Tocaron el cuerpo de mi hijo con cuidado, como si supieran exactamente lo que hacían. Los otros 2 se quedaron cerca de mí, como si me protegieran, y al mismo tiempo me impidieran interferir en algo que no comprendería del todo. Vi con mis propios ojos cómo esos ángeles abrían el estómago de Joel, pero no había sangre, ni dolor, ni gritos. Fue como una cirugía espiritual. Desde su interior, algo oscuro comenzó a emerger, como un humo espeso, denso, casi pegajoso. Salió y se disolvió en el aire, como un veneno que se expulsa. Mientras observaba esto, me invadió una mezcla de alivio y temor. Alivio porque vi que algo malo se alejaba. Temor porque comprendí claramente que el problema de mi hijo nunca fue solo físico. Cuando los ángeles terminaron, uno de ellos se acercó a mí. No necesitó mover los labios para que entendiera lo que decía. Era como si su voz me llegara al alma. Dijo: «Dios ha escuchado tu oración. La batalla ha sido ganada». Comencé a llorar en el sueño, abrazando a Joel, dando gracias a Jesús, sintiendo cómo se me quitaba un peso enorme de encima. Repetí varias veces: «Gracias, Señor, gracias, gracias». Fue como si todo el ayuno hubiera culminado en ese momento. Si el sueño hubiera terminado ahí, habría sido la experiencia más poderosa de mi vida, pero no terminó ahí. De repente, la escena cambió. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba en la habitación de Joel. Me encontré en un lugar elevado, como una especie de mirador espiritual.
desde donde podía ver varias partes del mundo a la vez. No sé cómo explicarlo, pero reconocí países, ciudades, por los edificios, los idiomas, las banderas. Era como si estuviera viendo un mapa viviente de la Tierra. El ambiente era de pánico. Vi hospitales abarrotados, colas interminables en la entrada, gente desplomándose en el suelo, tosiendo, con fiebre y sarpullido. Oí distintos idiomas: español, inglés, francés, portugués, todos mezclados en un solo grito. Era una enfermedad nueva. Lo comprendí de inmediato. Nunca habíamos visto nada igual. La gente estaba asustada. Los médicos corrían de un lado a otro. Las noticias mostraban cifras que aumentaban rápidamente, gráficos, palabras como emergencia, crisis, alerta máxima. Vi escenas de América, Europa, África y Asia. En algunos lugares, calles vacías, en otros, multitudes desesperadas. Vi madres llorando, ancianos sin atención, jóvenes tendidos en el suelo esperando ayuda, y al mismo tiempo percibí una sensación de impotencia en los ojos de los profesionales sanitarios. Parecían exhaustos, como si esta enfermedad hubiera superado sus recursos y conocimientos. Algunos negaban con la cabeza, frustrados. Otros miraban al cielo, como implorando ayuda desde un lugar inaccesible para la medicina. En cierto momento, las imágenes comenzaron a centrarse en una gran ciudad, de esas que se reconocen por sus altos edificios y su tráfico caótico. Vi coches parados, sirenas, gente con mascarillas, ambulancias entrando y saliendo constantemente de enormes hospitales. De repente, la noticia empezó a difundirse. Las pantallas de televisión cambiaron, los móviles empezaron a vibrar, los locutores hablaban con una extraña emoción. El mensaje era básicamente el mismo en todos los idiomas. Se ha encontrado una solución. Fue entonces cuando vi un coche blanco, parecido a una ambulancia moderna, aparcado en medio de una gran plaza. Las cámaras de televisión enfocaron el vehículo. Se abrió la puerta y salió un hombre conocido, de esos que todos hemos visto alguna vez en televisión, en informativos, en conferencias, hablando de tecnología, salud, el futuro del planeta. No diré su nombre. Lo importante es que representaba precisamente a ese grupo de personas muy ricas e influyentes que siempre parecen tener una respuesta para todo. En su mano sostenía un pequeño frasco de pastillas. Lo alzó como si fuera el mayor logro de la humanidad. Los reporteros lo aclamaron. Los presentadores lo llamaron héroe, visionario. Dijo que esa pastilla era la solución a la nueva plaga, que bastaba con tomarla para estar protegido, curado, a salvo. Personas desesperadas comenzaron a acercarse, extendiendo las manos, llorando de alivio al creer que por fin alguien había encontrado una salida. Vi cómo se formaban filas en varios países al mismo tiempo. Líderes políticos agradecían públicamente, celebraban y firmaban acuerdos para distribuir la pastilla gratuitamente a la población. Los medios de comunicación repetían sin cesar que esta era una oportunidad para salvar miles de millones de vidas. Las redes sociales se inundaron de fotos de personas que decían haberla tomado y sentirse bien. Desde lejos, viendo todo eso, cualquiera diría: ¡qué bendición! ¡Qué milagro! ¡Qué solución! Pero no fue así. La escena que siguió fue aún más extraña y desinquietante. Quienes habían tomado la pastilla empezaron a sonreír, a abrazar a sus familias, a enviar mensajes diciendo que se sentían mejor, que parecía un milagro. Los medios solo mostraban noticias positivas. Las autoridades declararon que la curva de contagios empezaría a descender rápidamente. Era como si, de un segundo a otro, el mundo entero hubiera encontrado un alivio colectivo. Yo, observando desde arriba, podía sentir la esperanza de la gente. Y eso dolía, porque sabía que algo andaba mal. Era como ver a una multitud entrar en una hermosa habitación sin darse cuenta de que la puerta tras ellos se cerraría sola. En el sueño, el tiempo transcurría velozmente, como si los minutos se aceleraran. De repente las expresiones de la gente cambiaron. Primero confusión, luego una extraña inquietud, y después algo parecido a un colapso total. Vi a una mujer llevarse la mano al pecho y caer. Vi a un hombre tambalearse como si le hubieran fallado las piernas. Vi a jóvenes desmayarse en calles concurridas. Y, en cuestión de segundos, vi a millones de personas desplomarse simultáneamente en distintas partes del mundo. Fue como si alguien hubiera accionado un interruptor global. La mayoría murió al instante, sin dolor aparente, sin posibilidad de pedir ayuda. Un profundo silencio envolvió al mundo entero. Las cámaras de noticias cambiaron de tono repentinamente. Los presentadores palidecieron, sin habla. Algunos lloraron en directo. Otros se quitaron los micrófonos y desaparecieron del estudio. En las calles la muerte estaba por todas partes. Vi coches chocar porque los conductores se habían desmayado.
Vi trenes detenerse, vi hospitales repletos de cadáveres. La sensación era de fin del mundo. No un fin simbólico, sino un fin literal. Jamás había visto una imagen tan poderosa, rápida y devastadora. La pastilla que parecía una bendición se había convertido en el arma de destrucción masiva más eficaz que jamás había imaginado. Entonces, en medio de aquel caos silencioso, oí una voz. No era como la suave voz de los ángeles. No era como la voz firme que pronunció el versículo días antes. Era una voz poderosa y profunda que parecía provenir de todas partes a la vez. No hablaba con ira, sino con absoluta autoridad, y pronunció una sola frase, repetida varias veces, como un decreto que resonó por toda la tierra. No aceptes lo que te van a traer. La frase resonó en ciudades vacías, en casas cerradas, en hospitales abarrotados y sobre miles de millones de cuerpos esparcidos. Era como si Dios advirtiera a los que aún vivían, llamándolos, aconsejándolos, suplicándoles todo a la vez. Empecé a temblar. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallarme en el pecho. Quería gritar, advertir, correr, hacer algo, pero estaba atrapada en esa visión, presenciando el fin de una gran parte de la humanidad. La sensación no era teatral, era angustiosa, desesperada, opresiva. Era como ver a un ser querido caer en un abismo y no poder sacarlo. De repente, todo cambió de nuevo. La escena se oscureció por completo durante unos segundos y luego me encontré de nuevo en la habitación de mi hijo, como si me hubieran devuelto a mi cuerpo. Me desperté sobresaltada, sudaba a mares y temblaba de pies a cabeza. Enseguida miré a Joel. Dormía plácidamente y respiraba mejor que en los últimos días. Le toqué la barriga y, por primera vez en meses, no sentí esa tensión, esa rigidez que me había asustado. Rompí a llorar allí mismo, en silencio, dando gracias a Dios por la sanación y al mismo tiempo sintiendo un peso enorme por todo lo que había visto. No se trataba solo de mi hijo, se trataba del mundo entero, se trataba de una trampa global que parecía tan real que era imposible de olvidar. Me levanté de la cama y fui a la sala, aún temblando. Me arrodillé en el suelo frío y comencé a rezar. No era una oración ensayada, era una conversación sincera, entrecortada, casi desesperada. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo voy a explicar algo tan grande? ¿Quién me va a creer? Pronuncié estas palabras con miedo de parecer loca, pero al mismo tiempo sentía una profunda certeza en mi interior de que no se trataba de un sueño cualquiera. Era una advertencia, era un aviso para aquellos que aún tienen oídos para oír. Mientras oraba, sentí algo muy simple en mi corazón, no una frase audible, sino una suave certeza. Habla, comparte, no te lo guardes para ti. Y junto con esa certeza llegó otra comprensión que me dejó aún más inquieto. Tras ese acontecimiento, el rapto no tardaría en llegar. No vi ninguna fecha, no oí ningún número, no vi ningún calendario, pero lo sentí. Sentí esa sensación imposible de explicar a quien nunca ha experimentado semejante revelación. Era como si el mundo se precipitara hacia un punto sin retorno. Al día siguiente, cuando Joel despertó, pidió comida, y comió, sin dolor, sin quejarse, sin detenerse a la mitad del bocado. Me quedé allí mirándolo masticar, como si presenciara un milagro a cámara lenta. Bebió agua sin dificultad, pidió jugar, pidió ver dibujos animados. Comencé a llorar en la cocina, aferrada al paño de cocina, sin poder creer lo que veía. Era libre, estaba sano, y supe que había sucedido la misma noche en que Dios me mostró todo esto. Desde ese día, mi vida cambió, mi fe cambió, mi perspectiva del mundo cambió, y la responsabilidad que siento dentro de mí no me permite olvidar ningún detalle de esa visión. Sé que hay mucha gente que no cree en estas cosas. Sé que algunos se burlarán, dudarán, dirán que es una exageración. Pero también sé que Dios no hace nada sin avisar. Siempre da avisos, siempre prepara lo suyo, siempre llama a quienes aún pueden oír. Por eso comparto este mensaje ahora. No porque quiera causar miedo, ni para generar sensacionalismo, sino porque lo vi, lo oí, lo sentí y Dios me dijo que no me lo guardara. En los días posteriores a aquella madrugada, intenté retomar mi rutina, pero todo parecía distinto. Observaba a Joel jugar, correr por la casa con una energía que no le veía desde hacía meses, y mi corazón se llenaba de gratitud, pero al mismo tiempo, aquella advertencia que había escuchado en el sueño seguía resonando en mí de una forma que no podía ignorar. Ya no veía las noticias igual, ya no veía las campañas de salud igual. Era como si se me hubieran abierto los ojos a una realidad que mucha gente aún no percibe. Comencé a orar pidiendo discernimiento, nada forzado, nada místico, simplemente yo en mi sala, hablando con Dios como se habla con un padre. Ayúdame a comprender lo que debo hacer. Ayúdame a hablar sin causar confusión.
Ayúdame a advertir a quienes necesitan oír. Y cada vez que rezaba esta oración, la sensación en mi interior era la misma. Las personas necesitan prepararse espiritualmente. No se trata de huir, esconderse o volverse paranoico. Es otra cosa. Es estar firme, ser puro ante Dios. Saber reconocer cuando algo parece estar bien mantenido, pero en realidad es una trampa. Comencé a leer Mateo 24 con más atención, y algunos versículos parecieron cobrar nueva vida. Habrá engaños, señales falsas, cosas que parecen buenas, pero no lo son. Eso encajaba perfectamente con lo que había visto en ese resumen. No era una coincidencia, no era producto de mi mente cansada. Era una advertencia repetida en la Biblia, pero que esa noche se hizo realidad ante mis ojos. Y entonces me di cuenta de algo que me asustó aún más. La gente creerá fácilmente en la píldora, no por ingenuidad, sino por desesperación, cansancio y miedo, buscando una salvación inmediata. Y cuando alguien aparece diciendo, aquí está la solución, es rápida, sencilla y eficaz, muchos se entregan por completo sin pensarlo dos veces. Así funciona el mundo hoy. Todo tiene que ser rápido, inmediato, sin procesos ni reflexión. Y ahí es precisamente donde reside el engaño. Sé que algunos escucharán este testimonio y pensarán que es una exageración. Pensarán, todo está en su cabeza, o Dios no hablaría tan directamente. Yo misma habría pensado eso hace unos años. Pero después de ver a tu hijo casi morir sin explicación, después de oír una voz que pronuncia un versículo específico, después de ayunar 6 días y presenciar una sanación ante tus propios ojos, no vuelves a la vida normal. No puedes volver atrás. Algo cambia en tu interior, se abre una puerta, nace una responsabilidad. Por lo tanto, quiero dejar algo claro. Mi advertencia no tiene que ver con la medicina. No le estoy diciendo a nadie que abandone el tratamiento, deje de ir al médico o rechace la ayuda. Ese no es el problema. Dios se vale de los médicos, de los exámenes, de la ciencia. Ese no es el problema. El problema surge cuando algo se presenta con la apariencia de un milagro, pero oculta la muerte. El problema es cuando líderes poderosos ofrecen algo gratis, salvador, urgente, presionando al mundo entero para que lo acepte demasiado rápido. La Biblia habla de esto. Jesús habló de esto. Los profetas hablaron de esto. Y ahora Dios me ha hablado de una manera que no puedo ignorar. La frase que oí en ese sueño, no aceptes lo que te van a traer, no se me quita de la cabeza. Lo repito inconscientemente mientras lavo los platos, mientras hago la cama, mientras camino al mercado. No sé la fecha, no sé el año, no sé cuándo sucederá, pero sé que llegará. Y cuando llegue, parecerá algo bueno, parecerá la respuesta que todos esperaban, pero será una trampa. Una de esas que solo los espiritualmente fuertes reconocerán. Y por eso también comprendí una segunda parte de la advertencia. Tras este acontecimiento, el rapto puede producirse muy rápidamente. No porque viera un calendario en el sueño, no porque Dios me mostrara números, sino porque lo sentí. Y hay cosas que Dios no necesita explicar con palabras para que las entiendas. Sentí que esta píldora engañosa marcaría un antes y un después. Como si el mundo fuera a cambiar radicalmente después de ella, como si la línea entre los que están en Cristo y los que están atrapados en la ilusión se volviera más clara que nunca. Pasé semanas pidiendo sabiduría para decir esto de una manera que no causara pánico. No quiero miedo, no quiero confusión, no quiero que la gente se vuelva paranoica. Lo que quiero y lo que Dios me ha mostrado es otra cosa: discernimiento, la capacidad de escuchar al Espíritu Santo cuando dice, esto es mío o esto no es mío. La capacidad de no dejarse guiar por la multitud, el valor de decir no cuando todo el mundo dice sí, y sobre todo, la fe para confiar en Dios cuando todo parece estar fuera de control. Al final, hay una escena que jamás olvidaré. Era de noche, Joel ya dormía. Entré despacio en la habitación, me senté junto a su cama y observé su respiración tranquila, constante y fuerte. Le acaricié el pelo y volví a llorar en silencio, pero esta vez no era desesperación, sino gratitud. Gratitud porque Dios no solo sanó a mi hijo, sino que también me abrió los ojos. Me mostró que el mundo se dirige hacia algo mucho más grande y mucho más peligroso de lo que imaginamos. Respiré hondo, me sequé las lágrimas y elevé una sencilla oración que brotó directamente de mi corazón. Señor, gracias por salvar a mi hijo y gracias por confiar en mí para advertir a tu familia. No permitas que falle, no permitas que guarde silencio. Ayúdame a hablar con amor y valentía. Y en ese momento sentí de nuevo esa paz silenciosa que solo Dios puede dar. Una paz que no contradice la advertencia, sino que da fuerza para llevarla a cabo. Sé que este mensaje llegará a personas que jamás han oído nada parecido.
Algunos lo rechazarán, otros reflexionarán sobre él, y unos pocos comprenderán exactamente lo que digo, porque el Espíritu Santo lo confirmará en ellos. A estas personas me dirijo ahora. Prepárense espiritualmente, no con miedo, sino con vigilancia, no con paranoia, sino con discernimiento, no esperando lo peor, sino acercándonos cada vez más a Jesús, porque Él es la única seguridad verdadera que existe. El mundo se dirige hacia algo trascendental, algo que sacudirá naciones, sistemas y estructuras, pero quienes permanezcan firmes en Cristo no se confundirán. Cuando llegue el engaño, y llegará, quienes están en Dios lo reconocerán, quienes oran lo percibirán, quienes tienen un corazón puro lo sentirán, y quienes tengan oídos atentos oirán la voz del Espíritu que dice: este es el camino, síganlo. Concluyo repitiendo lo que Dios me dijo en aquella visión, con la misma seriedad, la misma importancia y la misma urgencia. No aceptes lo que te van a traer, y prepárense, porque después de esto, el cielo se conmoverá.